Algunos están fuera. Y la reparación de la luz, ¿verdad? Marilena dijo que en varias colonias avisaron que se fue. Sí, que no hay luz. Cortaron la luz hasta la tarde en varias colonias alrededor, entonces, sí. Bueno, gracias a Dios porque podemos reunirnos. Ya casi perdemos a los dos Víctores allá arriba. No, uno aquí abajo. Uno. El otro hizo chuza aquí abajo. Pero bueno, gracias por darnos luz. Estaba muy oscuro, pero justamente creo que mencionó Natalia o alguien más que también, como los creyentes perseguidos también, ¿no? En varios lados donde no tienen un lugar fijo a lo mejor y tienen que estar buscando dónde reunirse, a lo mejor sin luz, sin comida, guardar un silencio también, no hagan ruido porque si nos encuentran que estamos aquí. Entonces realmente somos muy privilegiados en nuestro país, en nuestra ciudad, con tantas cosas, recursos para poder reunirnos, tener un conjunto de hermanos con los cuales reunirnos, juntarnos, orar. Y quizá momentos como este nos permiten valorar esas cosas, ¿no? ¿Qué tal si no tuviéramos un lugar o no tuviéramos forma de pagar una renta o no tuviéramos luz? Pues esas cosas no impiden que nos podamos alegrar unos con otros, leyendo, estudiando y orando, que es siempre lo más valioso de congregarse, ¿no? Estar en comunión, en congregarse con los hermanos. Y también gracias porque la semana pasada que no pudimos estar por esta, ¿cómo se llama? Gripe que nos dio, o estuvimos un poquito malos, no mucho, pero bueno, con las molestias, tuvimos que hacer algunos arreglos, se tuvieron que hacer algunos arreglos y gracias por la disposición de Víctor, justamente Valdovinos para dirigir, Oscar para dirigir el tiempo con Luna y Joshua y Araceli, y Abraham, que también participó con la guitarra, y bueno, Víctor, también, déjeme decirle esto, pero iba a tomar un vuelo, ¿no? De regreso y como 5 o 10 minutos antes de cerrar el vuelo, le mandé el material una noche antes del domingo. No es atrevido porque, digo, sí tuvo tiempo o poco tiempo, que fueron 2 horas, Vic, para leer algo, el material suficiente. Pero el asunto es que justamente este tema, aunque sí requiere, bueno, preparación y poner las ideas en orden, pero realmente es algo que, en el caso de Víctor, por ejemplo, Dios ha estado enseñándole y enseñándonos, pues por 12 años, es lo que compartió la semana pasada, es algo que se ha aprendido o que hemos estudiado por 12, 13 años, pues no es un mensaje de un fin de semana o de 8 horas o del trabajo de una semana estudiando y anotando, ¿no? Sino es algo realmente que Dios hace en la vida de las personas y se toma mucho tiempo para enseñarnos muchas verdades que no es muy difícil luego explicarlas, ¿verdad? Es decir, tenemos el material, pero realmente lo que compartimos no es un material extra o que alguien anotó, sino las verdades de las Escrituras. Leí en estos días algo también muy interesante, que es si alguien llega a la conclusión de que quiere ser calvinista o que se declara calvinista, es porque ha leído libros acerca del calvinismo, no acerca de la Biblia. Es decir, no llega a esa conclusión por leer la Biblia y dice, soy calvinista después de haber estudiado la Biblia, ¿no? Sino porque ha leído libros que hablan acerca de eso, de las perspectivas y realmente no es que estemos siguiendo alguna corriente de doctrina particular que alguien vino con ella hace algunos años o cientos de años o decenas de años, sino cuando vamos a las Escrituras,
justamente en textos como estos, como los que vamos a ver esta mañana, es tan claro que el Espíritu Santo, no sé si les ha pasado, pero si no han llegado a ese punto de estudiar estos temas, estas escrituras, y que el Espíritu Santo te revele estas verdades, es como sorprendente. Es como decir, ¿cómo no lo había visto antes si está aquí tan claro? Bueno, esa conclusión llegamos a ella solamente por la revelación espiritual, revelación del Espíritu Santo, no por la enseñanza de un material o de un libro o de una cabeza a otra cabeza, sino al abrir las escrituras, el Espíritu Santo es el maestro y nos lleva a las profundidades de las verdades de las escrituras. Sí. Y bueno, pienso que somos una iglesia muy privilegiada, porque en el camino vemos, digo, por la parte que nos ha tocado participar en algunos lugares, y como dices, hay gente que desafortunadamente se queda mucho estancada en el calvinismo, el luterismo o en el Antiguo Testamento, y digo, por el tiempo que nos viene a conocer, tienen una filosofía de participar a la iglesia de una forma que cree el pastor, que es la forma y no de la palabra completa. Sí, yo creo que sí. Muy privilegiados en ese sentido. Yo creo que sí, exactamente, Mario. Gracias a Dios por eso. Sí. Estamos en Juan 19. Abran su Biblia en Juan 19. Evidentemente, estamos sobre la línea de Lucas. En Lucas, este relato está en el 23, pero les pedí que leyéramos Juan 19 porque hay cosas destacables ahí. Juan 19. Ahí mantengan su Biblia un momentito. Juan 19. Las niñas nos recomendaron una película y la empezamos a ver antier y la terminamos de ver ayer, Mina y yo. La película se llama Hasta el último hombre. Es una película de 2016. Si ya lo vieron, de soldados de la Segunda Guerra. Y me pareció interesante. Bueno, lo que nos dijeron es, ¿cómo se llama? Está muy sangrienta, pues está violenta y sangrienta. Y bueno, hemos visto películas sangrientas y violentas, pero sí está muy, muy gráfica, pues si la han visto, está, ¿cómo se puede decir? Sí, es la guerra, pues, ¿verdad? ¿Mandé? Sale a relucir la Biblia en cada momento. Sí, ahí la historia está basada, la película en una historia real de un soldado norteamericano llamado Desmond II, y no se las voy a platicar todas, pero me llama la atención así que es un joven en una familia donde el papá fue a la Primera Guerra Mundial, sufrió la muerte de sus amigos o compañeros de su batallón, digamos, y quedó dañado, como muchas personas quedan ya dañadas por los horrores de una guerra. Y se dio a la bebida y luego fue muy violento con sus hijos, con este joven y con la esposa. Entonces, en alguna ocasión, el esposo tan violento y de esas traumas que uno trae o que él traía, casi quiere matar a su esposa y están discutiendo, peleando y con un arma, este joven ya crecido se levanta en la noche y ve que están peleando o escucha que están peleando y enfrenta a su papá y le dijo, no más, pues, y agarra la pistola y la pistola se dispara y en su corazón él decide que nunca va a usar un arma, nunca va a portar un arma, nunca va a matar a nadie. Pero cuando viene la Segunda Guerra Mundial y están reclutando jóvenes, él quiere ir, su hermano mayor se alista al ejército y él, por decisión propia, también dice, yo quiero ir para luchar por el país, ¿no? Por mi país. Entonces se enlista y en el batallón donde están, llega el momento en que tienen que aprender a usar las armas y es cuando él dice, yo no voy a tocar ni un arma, ni siquiera tocarla, es muy bueno para correr, muy resistente físicamente, ganan unas competencias que hacen ahí, pero él dice, no quiero tocar un arma y nunca voy a matar. Entonces eso le provoca problemas con el sargento y con los superiores y casi lo llevan a la corte marcial. Tratan de
arrinconarlo un poco para que renuncie, pero él dice, no, es que si quiero ir al ejército, tengo la posibilidad y de hecho el derecho de ir, pero no con armas. Quiero ser un médico y se había preparado como un médico. Y bueno, la historia, el punto es que ya cuando está en batalla, lo que él se dedica a hacer es justamente a rescatar a los heridos de su batallón, a los que quedan heridos y vivos, y está por uno y lo recoge a otro y va y se arriesga su vida contra los japoneses, y saca uno y saca otro y saca otro y saca otro y los baja con un risco y les salva su vida, pues, ¿verdad? Están a lo mejor sin piernas, están dañados, están heridos, pero les salva la vida y eso fue lo destacable. Y uno de los superiores termina diciéndole, ¿sabes qué? Cuando llegaste, lo único que yo vi era a un joven flaco, ¿cómo se dice? Como que no mucho potencial para ser soldado, pero lo que tú has demostrado es de que es el hombre más valiente porque has hecho algo por tu país, como salvar a los soldados. Y mi punto es que me sorprendió que al final de los créditos, ¿saben quién es el director? ¿No? ¿Ya la vieron? Levanten la mano los que ya la vieron. ¿Sí? ¿No se dieron cuenta quién es el director? El director es Mel Gibson. Y ya cuando vi el Mel Gibson dije, quizá entendí un poco por qué tan gráfica las cosas, ¿no? De los soldados que pierden las piernas, que les explota una granada, que les daña la pierna, sangre, o sea, muy gráfica y eso me remontó justamente a La Pasión de Cristo, ¿verdad? Otra de las películas de Mel Gibson, que algunos dicen que es muy cruda respecto a lo que le pasó al Señor Jesucristo. Piensen en esto. Este relato de Juan 19, a diferencia de Mateo, Marcos y Lucas, el relato de Juan es el que está más largo, ¿sí? Es el más largo. Mateo y Marcos son más cortos. ¿Cómo se llama? Lucas también es un poco largo, pero Juan tiene muchos detalles. La razón por la que da más detalles Juan, ¿sí saben cuál es? Porque él estuvo presente. Él estuvo al pie de la cruz con María y otras mujeres, ¿sí? Fue el único de los cuatro, Mateo, Marcos, Lucas. Juan fue el único que fue testigo, ¿sí? Que no solamente es contemporáneo, sino fue del círculo cercano del Señor, fue su discípulo, fue testigo, ni siquiera Pedro estuvo presente al pie de la cruz, pero Juan estuvo presente y él vio todas estas cosas que le pasaron, que le hicieron, ¿sí? Vamos a leerlo y ahorita seguimos comentando. Yo creo que para que todos participen, podemos leer un versículo cada uno del 17, Juan 19, 17. Comienzo yo si gustan con el 17 y luego alguien más con el 18 hasta el 30. En voz alta para todos. Dice, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Gólgota. Y allí le crucificaron y poner a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título, que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Por eso los principales sacerdotes de los judíos decían a Pilato, no es Iván el rey de los judíos, sino que él dijo, yo soy el rey de los judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura, que dice, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes.
Y así lo hicieron los soldados. Estaba junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la justicia se cumpliese en lo que dijo. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon de vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Hagamos una oración. Señor, gracias porque podemos abrir la Biblia, tenerla, cualquiera que sea el lugar, la circunstancia, con luz o sin luz, pero nos alegramos de que tenemos una Biblia que podemos leer, que tantas personas en el pasado tú usaste para escribirla, para documentar, pero también para cuidar y resguardar y hacer que a través del tiempo nos haya llegado tu palabra escrita y podamos tener nuestra Biblia para abrirla, leerlo y creerlo. Te damos gracias por lo que tú nos enseñas en ella y que esta mañana tu Espíritu Santo haga un impacto importante donde tiene que hacerlo en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo, amén. Mateo usa 24 versículos, aunque son versículos también cortos, para este relato. Mateo usa unos 24 versículos para el relato. Marcos usa 20 versículos. Es un poco más corto. Mateo y Marcos se parecen mucho en los relatos de la crucifixión, pero vean, 24 versículos Mateo y 20 versículos Marcos. Lucas usa 23 versículos y Juan usa 23 versículos, aunque el relato es un poquito más extenso, tiene otros detalles. ¿No les parece algo extraño? Algo, como no le falta algo a los relatos? Mi punto es este momento de la crucifixión es como que el momento estelar de la creación del plan de redención del ser humano, ¿verdad? Si pasaron unos 6,000 años de la creación, o más bien 6,000 años hasta nuestro tiempo y unos 4,000 años hasta la crucifixión, a través de tantas cosas, tantos detalles, tanto despliegue de conocer a Dios y de cuidar el momento que llegara el Señor Jesucristo, naciera, viviera sin pecado, para que en 20 versículos se nos diga que Jesucristo murió. ¿Sí me explico? ¿No se les hace como que muy cortito? ¿No? Sí, falta toda la resurrección y esto es como el relato específico en el cumplimiento de todas las profecías, pero estamos hablando que es perdón la comparación, pero es la punta de iceberg nada más. Puede ser. Juan es el que es un poquito más largo, da otros detalles, porque es el testigo, está presente, estuvo cercano. ¿Y saben cuántos años después del evento escribió su libro, Juan? Más de 50 años. ¿Sí? Si la crucifixión fue en el 33, Juan escribió estas cosas, un relato, digamos que para mi gusto, digamos, ¿no? Pues cortito, es un relato corto, ¿sí? Y lo escribió tantos años después. ¿Por qué? Mi pregunta es, ¿por qué no fue más explícito, más Mel Gibson? ¿No?
como que no es material para película, pues, ¿verdad? Cuando se hacen estas películas, se entrevistan a los actores. Sale al final de la película de Mel Gibson de Hasta el último hombre, el participante, pues, el protagonista, Desmond Doss, un viejito ya, falleció en el 2006 o algo así, a los 80 y tantos años, y entonces se le entrevista y da detalles, platica cosas, cómo subió, qué pasó, cómo agarró al otro, y de ahí arman todo el escenario para hacer una película con muchos detalles y entrevistan a otros participantes, etcétera. ¿Ibas a decir algo, Vic? Sí, no sé si ya salieron en shows, pero... No han llegado, bueno, yo no he visto esas escenas todavía de la crucifixión en la serie de Chosen, pero ahí vamos a ser grandemente edificados por los detalles. No, ha sido interesante ver las series de Chosen, pero justamente mi punto va por ahí. Para Juan, piensen en Juan que escribe este texto, estar ahí presente al pie de la cruz es algo impactante, es decir, para él creo que sí es algo extraordinario, emotivo, conmovedor, que le rompió el corazón. ¿Cómo es posible que hace unas horas estábamos cenando, verdad? Y de pronto todo el escenario cambia a ver a Jesucristo sin vestido, todo dañado, golpeado, escupido, burlado por todo lo que pasó, la corona, el menosprecio, la burla, y el corazón de Juan, mi parecer es que está ante una escena así en vivo, es de no creer lo que está observando, no creerse lo que está observando, ¿verdad? Y mi punto es, ¿por qué Juan no lo escribe? Es como para escribir todo un libro, ¿verdad? Todo un libro, 100 páginas, detalles, momentos, personas, ¿no? Y Juan nos explica por qué. Juan nos explica por qué su relato es de ese tamaño, ¿sí? Y está del tamaño que tiene que ser. Les digo que tal vez para mi gusto, para el gusto de un cineasta, pudiera ser muy cortito. Y más por una persona que estuvo ahí presente, ¿verdad? Lucas posiblemente entrevistó a Juan o entrevistó a María o entrevistó a otros que estaban por ahí o que escucharon, que supieron, y Lucas escribió el libro porque él no estaba presente. ¿Sí? Pero Dios no se equivoca en lo que nos deja y la razón por la que nos deja ese relato así. Y Juan lo explica. Y de hecho, piensen en esto. Los primeros cristianos del primer siglo, del libro de Hechos y de las iglesias donde Pablo predicó, este relato no lo conocieron. El relato de Juan. ¿Sí? No lo conocieron. No indagué en qué años se escribió Mateo, Marcos y Lucas. Bueno, Lucas sí lo habíamos visto. Aquí lo anoté, en el 63. No es cierto, 58. Lucas escribió su libro por el 58. Entonces, los primeros creyentes del libro de Hechos no tenían ni el relato de Lucas ni el relato de Juan. Y Marcos era un jovencito. En el libro de Hechos, Marcos era un jovencito. La Biblia nos dice que él era sobrino de Bernabé, donde se reunían y donde Pedro llegó tocando en la noche cuando fue suelto por la cárcel. Esa casa donde Pedro llegó era la casa de la hermana de Bernabé, la mamá de Marcos, y Marcos era un jovencito. Entonces, estos relatos de la crucifixión, la iglesia primitiva del primer siglo no los conoció. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no ser más explícito? ¿Por qué no tener más detalles? ¿Por qué no ser más gráfico? ¿Quieren ver por qué? Sí, hace. Jesús había dicho que en los salmos se había hablado acerca de él. Ajá.
precisamente en el Salmo 22 describe lo que había sucedido y aparte se puede escuchar ahí hablar a Cristo mismo describiendo lo que él estaba viviendo en ese momento. El Salmo 22 es la expresión de Cristo y todo lo de la ley. O sea, ellos ya conocían los libros, pues, o sea, y los salmos eran cosas que ellos solían cantar, pues, o sea, los usaban mucho, pues. Y Salmo 53, ¿verdad? También que habla de eso. Fue molido por nuestros pecados. Si lo leemos, vamos a ver parte de lo que leímos ahorita, justo en ese mismo salmo. Ok. Las palabras. Miren, vamos a ver esto. Juan mismo lo explica. Vean ahí en Juan, den la vuelta al capítulo 20. Alguien lea para todos el versículo 30 y 31. Juan 20, 30 y 31. Alguien lea en voz alta para todos. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ven como Juan, gracias Vivi, está explicando, dice, si yo les escribiera todo lo que vi, lo que escuché, luego dice otro texto que no cabrían todos los libros, ¿no? En el 21-25 dice, hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. ¿Sí? Ese es material de película. ¿Por qué no está aquí? ¿Por qué no la tuvieron los primeros cristianos del libro de Hechos? Y es muy fácil la respuesta. ¿Sí? ¿Mandé? Ellos lo vivieron. Los de los Hechos. Los creyentes de Hechos, algunos fueron contemporáneos de Jesús y lo pasaron como testigos, testigos de lo que vieron y escucharon y supieron las noticias. Cuando en el camino de Maús dicen, ¿no has sabido lo que ha pasado entre nosotros? ¿Verdad? Y fueron testigos de primera mano que pasaron a la segunda generación de los discípulos. Pero piensen en esto. Este relato de Mateo, de Marcos y de Lucas y de Juan acerca de la crucifixión, del evento planeado y programado por el Señor para que fuera la culminación de la obra de salvación del ser humano, tan corto a la vista de algunos pudiera ser, resulta que está así porque no está dirigido o no está redactado para que sea conmovedor. ¿Sí? No está redactado para que te estremezcas y seas emotivo y digas, mira, cuánto sufrió el Señor Jesús y cómo lo golpearon. Que claro que sucedió, ¿verdad? Pero no está dirigido este relato, como el resto de la Escritura, al alma. No está dirigido a nuestras emociones. No es para que te emociones y decidas amar a ese hombre que dio su vida por ti. Sí. Iba a comentar, que estabas en la redacción de los Hechos, es que en esta parte textual es como si fuera a decir los hechos nada más. No, o sea, decías cuántas películas no se han hecho de este momento. Y quizá en la redacción ahí sí se van más los cineastas a esa parte que dice la parte emocional. Completamente. Evitar la parte de la... No tuvieron, pero como si fuera... Sí, y ese es el problema o la carencia más bien, o puede ser, puedo decir, como la pobreza de las películas o de las series, en el sentido de que pueden ser grandes producciones que a lo mejor dicen, tratamos de llenar un hueco aquí de lo que la Biblia no dice para
pensar cómo pudiera haber sido. Pero resulta que eso no ayuda a la fe, no está dirigido al espíritu, no es para levantar o para dar vida al espíritu muerto del ser humano. ¿Sí? Pudo o no pudo haber sucedido, está bien. Pudo haber sido de esta forma o de esta forma, está bien. No importa, no importa. Lo que importa es lo que está escrito y la razón de lo que sucedió, ¿verdad? Este relato de Juan y de Lucas, de Mateo y de Marcos, no está dirigido, redactado para el alma, para que sea conmovedor y te conmuevas y eso provoque tus sentimientos para amar a Dios o para ser una mejor persona. No está para eso. No hace falta aumentar la intensidad del evento. No hace falta aumentar la emoción con una película, una representación o una actuación de lo que ahí sucedió. Sino es información de la gran obra de redención, de lo que sucedió en la cruz, de lo que sí sucedió, y dice Juan, para que creas que Jesús es el Hijo de Dios. Esta información que hay es suficiente para alentar a la fe. ¿Ven? ¿Sí me explico? ¿Sí lo ven? Está dirigido a la fe. Está dirigido para que nazca fe de la persona, del que está perdido, y que con esta información y este relato, la escritura y lo que dicen los evangelistas, el ser humano desde su lugar de perdición pueda abrazar en fe al que pagó por sus pecados. Isaías 53 no nos da tiempo hoy, pero lo podemos leer la próxima semana. Primera de Pedro también. Hay otros textos que vamos a leer al respecto de esto. Y en estos 4 relatos se mencionan 7 frases que el Señor Jesús mencionó. Me ha tocado escuchar, o en algunas iglesias en el tiempo de la Semana Santa, se hace una predicación y le llaman la predicación de las 7 palabras. No sé si les ha tocado en alguna iglesia participar de las 7 palabras. Sí, es interesante, pero Mateo y Marcos son los únicos que mencionan la frase Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo dice Elí, Elí, lama sabactani, y Marcos lo escribe como Eloí, Eloí, lama sabactani. Mateo y Marcos, los dos, dicen esta única frase que el Señor Jesús dice. Lucas dice 3 frases más, no dice la de Elí, Elí, pero dice 3 frases más, luego las vamos a ver también, pero es Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y al hombre que está crucificado junto a él le dice, estarás conmigo en el paraíso, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y luego, Padre, en mis manos encomiendo mi espíritu, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esas son las 3 frases que el Señor Jesús menciona en Lucas. Y Juan menciona las otras 3, ¿sí? Que es madre, mujer, he ahí tu hijo, hablándole a su madre y a Juan, y dice, tengo sed, y luego la que nos compete hoy, que es, Juan, consumado es, tetelestai, que es, ha sido terminado, ha sido completado. Esa es la frase que quisiera destacar el día de hoy. La 7ª, la dice Juan, consumado es, y habiendo dicho eso, entregó el Espíritu. Y realmente sí es conmovedor. Es decir, cuando pensamos en todos los elementos y todo lo que la Escritura dice acerca de la razón de su muerte, sí es conmovedor. Y el punto es justamente confiar y creer que ese consumado es, tiene un significado liberador y permanente para todos los que creemos. El significado de consumado es, tiene un significado permanente, eterno y poderoso para los que creemos. ¿Vale? Muy profundo. ¿Sí? No solamente es, terminé mi vida, ya les enseñé cómo vivir,
y ya morir, ¿verdad? No es para dejarnos un ejemplo cómo vivir. También la frase consumado es o tetelestai, significa ha sido completado, pero otros lo traducen como la deuda es pagada o la deuda ha sido pagada. Déjenme ver qué hora es. Ya son casi 20 para la 1. Tenemos algún tiempo estudiando la primera carta a los Corintios y realmente hay muchas cosas muy sorprendentes y no quisiera dejarlas pasar. Sí, se los voy a comentar brevemente, pero la próxima semana, si Dios nos permite, retomamos esta parte de Corintios y nos dirigimos al valor de esta frase consumado es, miren, Corinto es, ¿conocen el Istmo de Tehuantepec? ¿Sí? Es el estrecho, ¿verdad? El lugar más estrecho de la República Mexicana al sureste, ¿sí? Algo similar, creo que ese es de 80 kilómetros, el Istmo de Tehuantepec. Corinto estaba en un estrecho similar, creo que más cortito, creo que de, no me acuerdo, 6 kilómetros, mucho más cortito. 16 creo. 16 kilómetros, pero algo similar. Y Corinto estaba incrustado ahí, en ese espacio entre las dos playas, digamos, y era el cruce de mercancías que venían del sur o que venían del norte, y ahí era el cruce. Obviamente, hoy actualmente hay un pequeño canal, hay un canal como el de Panamá, donde se puede transportar en barcos pequeños las mercancías en ese istmo, ¿sí? En aquel tiempo, cuando Pablo llegó por primera vez a Corinto, no había un canal, las cosas eran bajadas de los barcos, de los pequeños barcos, y eran transportadas por tierra hasta el otro extremo para que pudieran salir en otro barco hacia el norte o de regreso. Era una ciudad muy particular porque era una ciudad donde ya había judíos, ¿sí? Los misioneros judíos, digamos, o los que se iban a buscar prosélitos y extendían a través de las sinagogas la religión judía, y ya habían llegado hasta allá, hasta Corinto. Corinto estaba en una parte ya muy alejada de Jerusalén, muy cerquita de Atenas. De hecho, el viaje misionero de Pablo, en el segundo viaje, llega a Atenas y después llega a Corinto. Eso lo encontramos en Hechos 18. Y ahí en Corinto, Pablo viene con el mismo fervor que encontró en Atenas, que es una ciudad idólatra, ¿sí? Y ese fervor, digamos, que no es algo positivo, sino viene alterado. Pablo está alterado de ver la idolatría de Atenas, ¿sí? Con todos los dioses, tanto romanos como griegos, y la gente entregada a la idolatría. Y la idolatría no solamente es en el sentido de mejorar la moral de las personas, sino había ídolos que justamente el asunto eran permisivos, ¿sí? Es decir, es la diosa del amor, la diosa de la fertilidad, y en ese espacio cabe la inmoralidad, la prostitución y todas las derivaciones de la vida inmoral en la parte sexual y física, ¿sí? Era permitido, pero eras idólatra, hacías culto a eso. Hoy en día tenemos culto a la muerte, culto a los ladrones, es decir, tienen su santo, digamos, ¿no? El santo de la muerte, el santo de los ladrones. ¿Cuál otro? ¿Les gusta? Todos. ¿Y? Santos patrones de los narcos. Y Pablo estaba alterado por la idolatría de Atenas, y no era muy diferente Corinto. Al contrario, Corinto era como la ciudad satélite, ¿sí? Para desatar lo que no puedes hacer en Atenas. Sí, Vic. Hoy día ahí en Atenas no se puede ver mucha idolatría todavía. Venden mucho la cuestión para el mal de ojo, los ojitos que venden.
¿Es brujería el mal de ojo? ¿O alguien te quiere dar yo? Hay muchas cuestiones sexuales, pero es como que es lo que venden, pues, Sí. pornografía, digamos, pero en su vida sí, pero creo que lo que veneraban, pues. Es lo que veneraban, sí. Pero, o sea, todavía es lo que se ve ahí alrededor de. Sí, realmente era una ciudad no solamente pagana, pero altamente inmoral, con toda la variedad de inmoralidad sexual que puedan pensar. Y cuando Pablo llega a Corinto, dice que empezó a trabajar con sus tiendas y de pronto ya estaba entregado a la predicación. Y le predica a los judíos, les predica a los gentiles, les predica a los idólatras. Y dice Pablo que está temblando en la noche, o sea, está más bien temeroso, quiero decir, y el Señor Jesucristo le da un mensaje a Pablo. Vean esto, porque es bien interesante. Toda esta información nos lleva a un punto muy valioso. Es Hechos en el capítulo 18. Dice, por ejemplo, en el 18:8, dice que los predicó en la sinagoga, los judíos le escucharon, luego lo expulsaron, y dice que se va a los gentiles. Se va en el versículo 7 a casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, que estaba junto a la sinagoga. En el 18:8 dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, estas son palabras de Jesucristo a Pablo, y le dijo, no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Sí? A ver, si tenemos a todos estos judíos religiosos o enseñando a Moisés y la ley, idólatras, paganos, comerciantes, y en todo comercio hay ladrones, estafadores, hay gente rica, hay gente pobre, todo tipo de negocios para dar servicio a los viajeros, ¿verdad? Hay una población flotante de personas que llegan, que requieren ciertos servicios, ciertos placeres y se van. Pues Pablo les predica a ellos. La pregunta es, entre todos ellos, ¿dónde está el pueblo que dice Dios que tiene? Dice, predica, porque entre ellos tengo mucho pueblo. ¿Dónde están? No los veo, no parecen tan cristianos o no parecen potencialmente cristianos, pues, ¿sí? Y Pablo, después de que se convierten muchas personas, se queda con ellos 1 año y medio. 1 año y medio se queda, dice, enseñándoles la palabra. ¿Qué les habrá enseñado? No, había un lazo estrecho entre los corintios y Pablo. Y Pablo se queda 1 año y medio enseñándoles. No sé si todos los días, no sé si dos sesiones por día, pero está enseñándoles la palabra de Dios a todos los que se han convertido. Piensen en esa iglesia. Llegas tú a esa iglesia, o si hubieses llegado a la iglesia de Corinto como visitante, ahí tendríamos sentados, si fuera un lugar similar a este, tendríamos por un lado a los judíos, ¿verdad? Con su forma de vestir, su forma de sus barbas, sus trencitas, si las usaban en ese tiempo, sus costumbres, su cultura, sentados aquí de este lado, ¿no? Acá están los judíos, ¿sí? Y por allá del otro lado están los que eran idólatras y se conocían, o a lo mejor un ex sacerdote o ex sacerdotisa que se había convertido, o alguno de sus seguidores. Las rameras o prostitutas se rapaban y ahora las tenemos acá sentadas en medio de la iglesia en Corinto. Y luego del otro lado están comerciantes ricos, ¿no? Que no se juntan con
con los pobres y están allá en el otro lugar. Y ahora tienes a toda esta mezcla de diferentes personajes juntos escuchando a Pablo. Judíos, griegos, paganos, comerciantes, prostitutas, escuchando a Pablo por año y medio. Pablo se va y no mucho tiempo después, quizá como un año después, les escribe una carta. La primera carta a los Corintios, que no, quizá no fue la primera carta que ellos intercambiaron, pero es la primera carta que nosotros tenemos. Y en los primeros versículos de Corintios, Pablo les asegura, en el versículo 4, 5 a 9, dice que ellos han sido, la gracia les ha sido dada, su nuevo nacimiento ha sido confirmado, ¿sí? Nada les falta en cuanto a los dones, y la frase que me gusta para darle título a la carta de Corintios dice, enriquecidos en todo, enriquecidos en todo. Y entonces Pablo les escribe a la carta, perdón, a la carta a la iglesia de Corinto y les dice lo privilegiado que son por haber nacido de nuevo, por haber sido llamados a la familia de Dios. Y en la cabeza de Pablo ya está toda esta serie de problemas que viene a tratar en la carta, ¿sí? Ahora imagínense que en esa iglesia, donde Pablo estuvo año y medio, ya ni te dan ganas de ir, ¿sí? No sé si alguna de estas reuniones de los Corintios habrá sido un lugar donde vas con gusto, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay divisiones, hay contiendas, unos contra otros. Están envanecidos, sí, algunos se creen superiores y no quieren que Pablo venga, ni que Pablo regrese, que no sepa nada de Pablo y lo acusan de hacer cosas incorrectas. Hay inmoralidad en medio de la iglesia, todos lo saben, pero nadie ha hecho nada. ¿Han escuchado esa frase del elefante en la sala? ¿Verdad? Todos saben que está ahí, pero nos hacemos como que no lo vemos, pero todos sabemos que ahí está. Así era el problema de inmoralidad que Pablo platica, y Pablo les dice, ni siquiera afuera entre los corintios, con toda la inmoralidad, idolatría, que es grave, ni siquiera ya está sucediendo lo que está sucediendo en la iglesia. Luego, hay algún asunto entre dos hermanos, no sé qué habrá sucedido, no sabemos. No sé si había algún arreglo de trabajo o de negocios o de compra-venta, no sé qué habrá sucedido, pero uno resultó defraudado o ofendido. Y entonces, en lugar de arreglarlo aquí, están saliendo a los tribunales en Corinto a una demanda civil, a lo mejor, ¿verdad? Y Pablo se los dice. Y luego les dice, les falta dominio propio, no tienen dominio propio. Y están recordando y queriendo hacer las cosas que antes hacían, dominados por la carne. Acusan a Pablo y otros están viendo cómo convivir con los idólatras y participar con ellos como lo hacían antes, porque son sus amigos. Y en el capítulo 13 es claro que esta iglesia de Corinto no tiene ni un sentido más pequeño de lo que es el amor. No saben. ¿Se acuerdan del capítulo 13 de Primera de Corintios? ¿De qué habla? Del amor. Es el famoso, el amor, no deja de ser. Todo lo sufre, todo lo soporta, no se jacta, no se envanece, no deja de ser, no busca lo suyo. ¿Por qué Pablo les dice estas cosas a los corintios? Es el segmento más largo donde Pablo tiene que explicar con manzanas lo que es el amor. ¿Por qué? ¿A quién le explicas con manzanas algo? Alguien que no sabe, alguien que no lo entiende, ¿sí? Pero que es así, pero si no lo entiendes, te voy a explicar con manzanas desde el primer grado. Y Pablo les tiene que describir lo que es el amor, porque estas personas, hermanos,
de Corintio no saben lo que es el amor. Cuando celebraban la cena del Señor, sí, les dice, no os alabo, porque eso que ustedes hacen no es cena del Señor, pues la cena del Señor es compañerismo, convivencia, unidad, recordar la muerte del Señor hasta que Él venga. Dice, pero ustedes traen sus alimentos o traen la comida y dicen, no ha llegado tal o tal o tal, pues yo ya tengo hambre, yo ya quiero comer y voy a comer, ¿sí? No tenían la sensibilidad para esperarse al motivo de la celebración. Están muy callados, no los estoy regañando, ¿eh? Cualquier semejanza es pura casualidad. Cualquier semejanza a la realidad es pura casualidad. No creo que haya sido unas reuniones a las que quisieras asistir, ¿no? Piensa en todas estas cosas. ¿Sería un lugar donde irías con alegría? Yo creo que no. Puras broncas, o sea, ¿para qué voy a la iglesia si están puras broncas para que el hermano me esté diciendo cosas o me haga caras? ¿Eh? ¿Y quién se va a juntar con esas hermanas, pues, con ese historial o reputación que tienen? No, que se vayan a otra silla. Y los judíos de este lado, tan justos, tan rectos, tan amantes de la ley, o sea, ¿cómo haces convivir a todas estas personas en un solo cuarto y en una sola iglesia? Pues Pablo dice, ustedes han sido enriquecidos y nacieron de nuevo, conocieron el evangelio, escucharon por la predicación en el segundo viaje misionero, y es claro que nacieron de nuevo. Y Pablo les dice, no lo lean, pero les dice, los injustos no heredarán al reino de Dios, ni los fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, los que se echan con varones, eran algunas de las cosas permisivas por la idolatría y que sean ahí en Corinto. Pero dicen, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores se le heredarán el reino de Dios. Y en el versículo 11 les dice, esto eran algunos de ustedes. Estas cosas que mencionó era el pasado, la reputación de algunos o muchos de los que estaban ahí presentes en la iglesia de Corinto. Ahora, termino con esta pregunta para que con esto iniciemos la próxima semana. ¿Qué puede hacer Pablo con estos que no parecen cristianos? Que no sabemos, a lo mejor alguien dudaría de su salvación o diría, si el Señor no es tu Señor, si Jesucristo no es tu Señor y dejas de hacer lo que es de hacer, quizá ni siquiera fuiste salvo, ya perdiste la salvación. Eso dirían algunas personas. Pero Pablo ya confirmó que esos fueron creyentes, fueron confirmados y recibieron al Espíritu Santo. ¿Cómo hacer para que los corintios cambien? Para que los corintios cambien. Es una misión imposible. ¿Qué hacer para los que de un lado perdonen a los del otro lado? ¿Qué hacer para que se amen, para que se acepten? Para no mirar al pasado de las personas, sino ver la obra de Cristo en ellos. ¿Qué hacer para que se amen? ¿Qué hacer para que se unan? ¿Qué hacer para que se ayuden? ¿Qué hacer para que se sirvan? ¿Qué fuego prendes en el corazón de las personas para que sean motivados a cambiar? Si eran ladrones, estafadores, borrachos, ¿qué hacer para que el hermano de aquí no estafe al de acá? Porque si hacen un negocio juntos o trabajan juntos, ¿verdad? Si a lo mejor algún hermano judío era comerciante y desea contratar a otro hermano por allá que recién convertido, ¿cómo evitar esas cosas, pues? ¿Qué hacer para que se alegren de reunirse, de estar juntos como un cuerpo? ¿Alguien tiene una respuesta? Consumado es. Esa es la respuesta. Lo que sucedió en la cruz y lo que Jesucristo hizo ahí
y declaró, ya está terminado, ya no hay nada que agregar. Esa obra es suficiente para transformar la vida de las personas, no con base en la emoción o la emotividad del evento, de que, pobre Jesús, incluso ahí está todavía clavado en la cruz, pobrecito, pues, hay que orarle y más bien que alguien le ayude, porque está sufriendo, es el Cristo sufriente, no es el Cristo victorioso, pero tuvo que pasar ahí, porque ahí en la cruz, la sangre cubre todos los pecados, la sangre cubre todos los pecados, todos, él ya no se acuerda de nada, de los presentes y de los pasados y de los futuros, ya está cubierto por la cruz, perdón, por la sangre. ¿Sí? Pero ¿quién me libra de lo que soy? Una cosa es lo que hago y otra cosa es lo que soy. La sangre me libra de lo que hago, de lo que hice, porque ya está pagado, ya hay quien pagó. Pero ¿quién me libra de lo que soy para evitar seguir siendo ladrón, seguir siendo estafador, seguir siendo afeminado, seguir siendo idólatra? La cruz. Porque tú moriste juntamente con Cristo. Esa antigua naturaleza o ese viejo hombre, que es lo que dice Romanos 6, murió juntamente con Cristo. ¿Sí? Y entonces en esa obra de la cruz, ese consumado es, no solamente significa perdono lo que tú has hecho, sino es cambio lo que tú eres, te cambio en lo que tú eres en otra persona, en otra familia, para que no sigas haciendo lo que hacías antes. Y los corintios, a pesar de que habían estado año y medio estudiando con Pablo, y seguramente Pablo les enseñó estas verdades de Romanos, porque él dice que para eso nació, para eso fue escogido, y eso es lo que hace. No dudo que Pablo les haya enseñado todas las verdades de Romanos sistemáticamente a los corintios. Pero los corintios no lo estaban considerando, no le estaban creyendo. Vivían sus vidas dominados por la carne. Y cada quien buscando lo suyo. El problema es la carne. Pablo le llama el mal que mora en mí. La carne se ofende por todo. ¿Sí? Yo nunca he visto un jarrito de Tlaquepaque, aunque he escuchado la referencia de que te sientes por todo, ¿no? ¿A Tonalá? No, bueno, ya he escuchado de Tlaquepaque, pero también de Tonalá. Si te ofenden lo que te hacen las personas, lo que te dejan de hacer, que no te aplauden, que no te saludan, que no te dan tu lugar, si la carne se ofende por eso. La carne reclama su derecho, la carne busca lo suyo, la carne busca sacar ventaja, busca estar en el trono y nos domina como un tirano. Y piensen en esto, ese mal que mora en mí no mejora, no va a mejorar, no va a cambiar. Sí, es tan perverso como siempre ha sido perverso, porque es el perfil de Satanás. La carne es perverso, no va a mejorar ni un centímetro, ni un milímetro, nada, no cambia. No esperes que cambie, no esperes que eso mejore. Mientras más reuniones vengas, mientras más leas tu Biblia, la carne no va a cambiar. Tal vez puede estar medio escondida en algún momento, sí, pero en cuanto la carne quiere, te va a dominar. Y vas a hacer lo que la carne o el pecado te diga que quiere hacer. No cambia, no se supera. Lo único ante lo cual la carne se rinde, ¿qué es? Dígalo. Acá no los escucho. ¿Qué es lo único ante lo cual la carne se rinde?
Ante la cruz, dígalo fuerte. La cruz. Y también dice que el Espíritu Santo nos queda muy bien. En un momento si vamos a hacer El Espíritu Santo trabaja, sí. trabajos. Pero el Espíritu Santo solamente está libre cuando la cruz está inhabilitada. No hay otra forma, no hay otra forma, no hay otra forma. Si dedicáramos el tiempo en este púlpito a hablar de prosperidad, de que todo va a estar bien, de que el mundo va a cambiar, de que Dios te va a dar salud, ¿sí? Seguramente cada domingo estaría más gente y más gente y más gente. Tendremos que buscar otro lugar rápido. ¿Por qué? Porque a eso le gusta la carne, eso es lo que busca la carne. Nadie viene aquí para que le tengan que decir que debe estar muerto, que el camino es morir juntamente con Cristo, que el camino es, no puedes ser su discípulo si no te niegas a ti mismo. Eso no lo quieren escuchar, no se quiere escuchar. Y gracias a Dios por ustedes y por los hermanos aquí presentes y los que hoy no pudieron venir, pero no hay otro camino, y ese consumado es lo que nos da verdadera paz, lo que nos da verdadera libertad y lo que nos permite ser usados por el Señor para edificarnos unos a otros. De eso se trata la carta de Corintios, y la próxima semana entonces continuamos. Gracias, Jorge.